la armadura de Dios. Hoy más que nunca tenemos que usar la autoridad que Dios nos ha dado, el poder que Dios nos dejó como iglesia. Levántate, iglesia, y toma las armas poderosas que Jesucristo nos dio. Muchas veces la iglesia se olvida de las armas poderosas que Él nos dejó. Toma tu puesto en la batalla. Levantemos bandera de guerra, porque Él está en medio de nosotros como poderoso gigante, y de Él es la batalla. Él ya nos dio la victoria, y todo lo que tenemos que hacer es creer que Él está con nosotros, que la columna de Dios está al lado de nosotros como poderoso gigante. Efesios 5:11. Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Con eso es que la iglesia lucha, con esa jerarquía. Mas de alguno de ellos nos ataca, y ellos no se cansan, ellos son persistentes. La lucha es con esa jerarquía. La palabra de Dios en Efesios menciona 4: principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Pero Dios no nos dejó sin nada. Dios nos dejó una armadura poderosa. Por lo tanto, iglesia, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podamos resistir al diablo, para que nuestros lomos estén ceñidos y vuestras lámparas encendidas como antorcha, para que alumbre este mundo lleno de tiniebla. Oh, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a tu camino. Este mundo lleno de tiniebla, no estamos solos. Él nos dejó armamento para combatir contra esa jerarquía. Lo que sucede es que muchas veces solo estamos recibiendo palo del enemigo, pero nosotros no estamos haciendo ofensivo o defensivo, luchar contra esos gobernadores de las tinieblas. El armamento lo describe con lujo de detalle Efesios 5, del 11 en adelante. Toda la armadura de Dios que describe Efesios 10, 17 es para ser puesta enfrente de usted, enfrente de todo usted. La coraza de justicia, el calzado de los pies, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Todo describe el armamento que se pone enfrente de usted. El escudo de la fe, con que podemos apagar todos los dardos de fuego del enemigo. No dice unos cuantos, dice todos los dardos de Satanás. Si su fe está fuerte, van a ser apagados. Pero si su fe está débil, cada dardo de fuego le va a penetrar. Y ahí es donde nosotros empezamos a dudar de la palabra poderosa de Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? La fe tiene que estar fuerte para poder ser efectivo en esa guerra. Los gigantes se levantan y a veces nos están haciendo mueca. Y allí es donde a veces flaqueamos. Allí es donde flaqueamos.
La fe viene del oír la palabra de Dios. No hay otra cosa que va a aumentar tu fe. Pero dice que empieza aquí, de este libro. Nosotros escuchamos la palabra de Dios y nuestro espíritu está siendo alimentado. Está siendo alimentado tu espíritu de una forma extraordinaria. Pero muchas veces nos alimentamos de otras cosas y tomamos de otras cosas. Nosotros nos tenemos que alimentar de lo espiritual, de la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, espada de dos filos, palabra de fuego que alimenta, que nos sostiene, que enciende una llama en nuestro espíritu para estar firmes. ¿Cómo estamos en esta mañana? ¿Cómo están vuestros lomos esta mañana? Efesios 5, del 11 en adelante, dice que nuestros lomos tienen que estar ceñidos. Ceñidos. Tenemos que pararnos firmes. No así. Firmes. Porque si estamos así, el enemigo agarra otra clase de imagen de nosotros. Acuérdese, la victoria es suya. Pero hay leyes que tenemos que seguir. Vuestros lomos estén ceñidos para estar firmes. El escudo de la fe para apagar todos los dardos. No dice que unos cuantos, dice todos los dardos. Es decir, que los dardos que Satanás nos tire no van a ser efectivos, porque van a ser apagados en el escudo. En el escudo van a ser apagados. Y después nos dejó la espada de dos filos. Muchos saben eso, pero muchos no lo saben usar. Porque no se trata solamente de saber la palabra de Dios y que usted se la memorice, pero es un lifestyle, es un estilo de vida. ¿Cómo está el estilo de vida de nosotros? Para poder enfrentarnos sobre las acechanzas de Satanás, tenemos que estar caminando rectamente con Dios. Rectamente con Dios. Hay muchos gigantes que se levantan en nuestro caminar cristiano. Gigantes que tienen que ser conquistados. David decía en el Salmo 23:3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Eso es tener confianza en Dios. Y David era un hombre de guerra, un hombre que no temía absolutamente a nada, un hombre que desde pequeño Dios lo entrenó a ser un guerrero, a confiar en Dios. Cuando Goliat desafió a Israel 40 días Goliat se levantó a atormentar a Israel, y todo Israel se había turbado. Lo apoderaba un gran temor. Y estos eran hombres de guerra. Estos hombres no eran cualquier hombres. Habían visto muchos años de guerra. Mas al ver la estatura de Goliat, los impresionó esa imagen de la estatura. Se les había olvidado quién estaba con ellos, quién era el Dios Todopoderoso. Se les había olvidado la conquista de las murallas de Jericó, que dicen que las murallas eran altas, que llegaban hasta los cielos, y que ellos eran como langosta a la par de la estatura de esta raza, de los hijos de Anac. Se les había olvidado todo eso, porque el miedo se le había penetrado en sus corazones. Y dice que no solo era miedo, pero dice que huían de la presencia del paladín, de un lado a otro.
estaban confundidos, se habían quedado paralizados. Muchas veces en tu caminar cristiano se levantan esos gigantes en contra de nosotros y nos están haciendo mueca, y a veces el temor nos penetra en nuestro corazón y nos paraliza y nos quita el blanco que es Cristo. Nos quitamos los ojos del blanco que es Jesucristo, que dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y quitamos nuestra mirada de Jesucristo y se nos olvida que es más fuerte el que está dentro de nosotros que el que está afuera haciéndonos muecas. Porque eso es todo lo que hace, muecas. El paladín no se atrevió o no hacía que agarraba una espada y le hacía así. Dice que él solo los desafiaba y se burlaba de Israel. Le decía: dame un hombre que pelee contra mí. Si él pudiere más que yo, le serviremos a vosotros. Solo le hacía pantalla. Como muchas veces se levantan cosas, circunstancias en tu caminar cristiano, y nomás solo son muecas, pero porque no utilizamos y no nos cubrimos con toda la armadura de Dios, nos olvidamos de ese armamento poderoso, armas invisibles que no se pueden ver en lo físico, pero usted lo puede ver en el espíritu, porque toda la palabra de Dios es espiritual. Toda la palabra de Dios es espiritual. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no le entiende, son locuras para ellos. Cíñase sus lomos. Cíñete tus lomos, iglesia de Dios, porque nosotros somos victoriosos. La victoria es tuya. Solamente tiene que confiar en la palabra de Dios. Solamente confía y no dudes ni por un segundo, porque la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Si solo nosotros creyéramos ese versículo, como fuera la iglesia, como estuviera la iglesia, una iglesia poderosa. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Solo ese versículo. Solo ese versículo. Oh, yo creo la palabra de Dios. La palabra de Dios es mi ancla. Yo no me muevo de allí. Oh, no, Dios dijo y se hará. Y así es. Y así es. Créalo. Créalo. La victoria es de usted. No deje que esos gigantes que se levanten te atemoricen, te hagan mueca. Vaya a la roca que es más grande. Vaya a la roca, al castillo de nosotros, a nuestro refugio, al Dios Todopoderoso. Aleluya. Como dice el Salmo 3, y Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Sobre mis enemigos. Cuando David enfrentó a Goliat, dijo una frase. Dijo: Dios, esta congregación, la gente que está huyendo, la gente de guerra que se está huyendo, hoy sabrá que Jehová libra a su pueblo sin espada y sin lanza. David venció al paladín sin espada y sin lanza. Venció con una piedra. De esa piedra haber sido un proyectil, que dice que se le quedó clavada en la frente. Gedeón conquistó al ejército. Dice que sus camellos eran incontables. Incontables los camellos del enemigo. Sin espada y sin lanza. Dios confundió a los sirios y entre ellos se mataron. ¿Quién lo hizo? El Dios Todopoderoso. El Dios que salva sin espada y sin lanza. Él no necesita nada. Solo puede decir la voz. Y eso basta y sobra. Que Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos. Dijo que solo dijo la palabra. La palabra poderosa. Aleluya. No sé cuántos de ustedes han estado sintiendo la opresión del enemigo. Los ataques demoníacos fuertes
que vienen muchas veces a la iglesia, yo y mi familia lo hemos sentido. Hemos sentido un incremento de ataques diabólicos. Aquí estamos firmes, confiando en el Dios Todopoderoso, con el escudo de la fe, apagando todos los dardos del enemigo. Y hágase una pregunta: si los ataques demoniáticos han incrementado, ¿qué estaremos a punto nosotros de arrebatarle al reino de las tinieblas? ¿Qué estaremos a punto? Esa pregunta me dejó quieto un rato. Porque Satanás no se queda de brazo cruzado. Él mira que estamos buscando de Dios, y Él va a venir para desanimarnos, para quitar nuestra concentración en la oración, en la palabra de Dios. ¿Qué estaremos a punto nosotros de lograr como iglesia? Dios se ha dado promesas grandes. ¿Qué almas estaremos a punto de arrancar a las tinieblas? La mano de Dios quizá ya está por moverse. Quizá está ya por moverse. Y por eso vemos el incremento de ataques, obstáculos que nos quieren obstaculizar como iglesia. Por eso, iglesia de Dios, te digo en esta mañana: ciñe vuestros lomos en la palabra de Dios, cúbrete con toda la armadura de Dios para ser eficaz en el reino de Dios. Porque si el enemigo pasa así al lado tuyo, y el enemigo solo te queda viendo y se va por el otro lado, déjeme decirle que usted no está siendo una amenaza para el enemigo. Por eso te deja en paz. Pero los que están parados en la brecha, Él va a venir a atacarte con todo, pero no estamos solos. Tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros. No tenemos que temer al diablo, porque Él ya fue vencido en la cruz. Él ya fue destruido y Él sabe para dónde va. Y nosotros sabemos también para dónde vamos. Nosotros vamos a reinar con Cristo. La corona de la vida es de nosotros. Fortalezcas, iglesia de Dios, y no tenga miedo. No hay lugar para tener miedo en tu corazón. No hay lugar, absolutamente. Y las pantallas, los gigantes que se levantan, esas murallas van a caer, los gigantes van a caer en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Nada absolutamente puede prevalecer contra ese nombre, y Él está con nosotros. Póngase de pies, iglesia de Dios, y démosle gracias a Dios. Gracias por todas las pruebas. Gracias por todo lo que la iglesia pasa, que es simplemente para madurar, para que usted crezca, para que nosotros tengamos confianza en Dios. Eso es todo. Confianza en Dios. Y oremos unos por otros para que nuestra fe crezca. Y los que quizás están más débiles que otros también puedan ver la maravillosa mano de Dios. Aleluya. Porque Él está verdaderamente con esta iglesia. Los ojos de Dios están puestos en esta esquina.